Bienvenido y bienvenida a usted que nos acompaña desde su hogar a Sobre la Mesa, este programa del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica y el canal universitario, en el que cada jueves tratamos de analizar y debatir sobre temas de actualidad nacional e internacional. Esta semana hemos querido discutir sobre un tema que nos parece fundamental en el desarrollo de las sociedades, y es el de la cultura. Un tema que no se aborda con la profundidad necesaria en la mayoría de los medios de comunicación, sobre todo en lo concerniente a políticas culturales. Nos ha parecido importante traer sobre la mesa este tema, puesto que el actual Ministerio de Cultura está trabajando en la construcción de una Ley General de Cultura y una Política Nacional de Cultura. Para conocer más sobre sus principios, sus alcances y su contenido, hemos invitado hoy a analistas y a un entrevistado que nos acompañará en la primera parte de este programa. Hoy en Sobre la Mesa, políticas culturales. Para hablar de políticas culturales, es necesario devolverse a la segunda mitad del siglo XX, cuando el gobierno central, entidades públicas y municipalidades empezaron a convertirse en los principales promotores del campo cultural costarricense. La aparición de la Universidad de Costa Rica, la Editorial Costa Rica, la Dirección General de Artes y Letras, el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes y la Compañía Nacional de Teatro han fortalecido la participación y difusión cultural a lo largo de los años. Yo diría que ahora podríamos hablar de un modelo mixto, ¿verdad? Donde hay un papel que se le atribuye al Estado muy importante, hay un papel obviamente que se le atribuye a lo que podríamos llamar un sector independiente, a un sector privado. Sin embargo, la producción cultural del país ha tenido dificultades para extenderse a lo largo y ancho del país. Nuestra producción cultural, ¿verdad?, es totalmente urbana, centralizada en el Valle Central, que no ha logrado, que generalmente no logra interactuar entre la alta cultura, que es primordialmente a lo que se dedican las instituciones del Ministerio de Cultura, y la cultura popular. Pese a que el Estado ha sido el actor principal en el desarrollo cultural del país, en la actualidad existe un vacío legal que permita reglamentar los alcances y competencias de la intervención estatal en la cultura. No todas las instituciones del Ministerio, y yo diría que la mayoría, no tienen una ley que las ampare, ¿verdad? Y entonces es muy fácil que cada jerarca de turno, ¿verdad?, como se dice, o sea, que cada ministro, que incluso cada presidente decida, digamos, dedicarle atención a un aspecto u otro de la cultura. El Ministerio de Cultura y Juventud trabaja en la aprobación de una Ley General de Cultura para garantizar el ejercicio de los derechos culturales e imponer al Estado el cumplimiento de dichas obligaciones. De forma paralela, se ha propuesto una nueva ley de premios nacionales en cultura, la cual ya fue aprobada en primer debate por la Asamblea Legislativa. Proyectos de ley que no escapan a las críticas. Por lo menos el proyecto de ley que está en la Asamblea Legislativa no resuelve nada. Resuelve, digamos, el problema de caja que tiene el Ministerio de Cultura en este momento, porque, bueno, la Dirección de Cultura se queja de dos cosas. Se queja de que, por un lado, ellos tienen que hacerse cargo de una erogación presupuestaria que es muy abultada, porque los premios nacionales crecen exponencialmente de acuerdo a la legislación actual, ¿verdad? Y por otro lado se quejan de que ellos no tienen, digamos, ninguna relación con ese programa. Frente a este panorama, ¿qué piensan los especialistas? Esta semana, políticas culturales sobre la mesa.
regresamos a Sobre la Mesa. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Y hoy estamos hablando de políticas culturales, como pudieron ver en el reportaje que les presentamos anteriormente, y para ello tenemos al coordinador de la Comisión para la Construcción de la Ley General de Cultura y de la Política Nacional de Cultura desde el Ministerio de Cultura y Juventud. Él es Giancarlo Proti, es un reconocido gestor cultural, actor, y bueno, ahorita tiene puesto el sombrero desde el Ministerio de Cultura, liderando esta importante comisión. Bienvenido, Giancarlo, a Sobre la Mesa. Gracias, Natalia, muchísimas gracias por la invitación y felicitarte por este programa que hace falta tanto espacio de discusión y análisis cultural en Costa Rica. Así es, desde el Centro de Investigación y Estudios Políticos nos ha parecido importante hablar del tema de cultura, que es un tema que no se toca mucho en los medios de comunicación tradicionales, o se aborda desde otros puntos de vista, por decirlo de una manera, para no entrar en polémicas. Políticas culturales. Preparando este programa leíamos algunos materiales, sobre todo de don Rafael Cuevas, investigador y escritor, historiador de la Universidad Nacional, sobre el tema de las políticas culturales en Costa Rica, y él hablaba sobre la evolución que estas políticas han tenido, porque aunque no hemos tenido propiamente una política nacional y una ley general de cultura, sí, por supuesto que se puede hablar de que ha habido distintos tipos de políticas, y él hablaba de políticas de mecenazgo en algunas épocas de la evolución del tema en el país, que tiene que ver con la creación del ministerio, pero también anteriormente, la extensión cultural, la promoción cultural y la difusión cultural, por nombrar algunas de los tipos de políticas que él encuentra. ¿Cómo es la situación actual de la cultura en Costa Rica, partiendo de esta perspectiva, de estos tipos de políticas culturales? Claro que sí. Bien, vamos a compartir una definición de política cultural sencilla, que sea accesible de comprender para iniciar este diálogo. Vamos a proponer que una política pública en general es un conjunto de acciones que organiza e implementa el Estado para resolver un problema o un conjunto, un nudo problemático específico o general. Esto traducido a cultura estaríamos diciendo que en Costa Rica existe un conjunto de problemas en el quehacer cultural, en la interacción cultural heredada históricamente y cotidiana, dinámica, del presente, y que requiere por lo tanto una serie de acciones que proponga y que resuelva, que apunte a proponer soluciones. De esta manera, para construir una política se sugiere siempre primero hacer un diagnóstico a fondo de las circunstancias, del contexto social donde va a operar esta política. Nosotros hicimos al inicio de esta administración en el Ministerio de Cultura una primera etapa de diagnóstico entre el 2010 y el 2011, para lo cual se utilizaron muchos materiales de investigaciones realizadas por costarricenses, también referentes internacionales sobre la problemática de la cultura en la nueva dimensión y en un nuevo concepto de cultura que se está proponiendo en las últimas décadas. Este diagnóstico nos arroja que efectivamente hay un conjunto de problemas a resolver en el ámbito cultural costarricense, sobre los cuales nos vamos a referir, y por lo tanto se ha venido diseñando con una metodología de participación ciudadana. Se han invitado a participar a consulta muchísimos grupos culturales costarricenses de muy diferentes ámbitos de acción, para delinear justamente esos lineamientos que van a conducir al diseño de soluciones a problemas específicos del hacer cultural en el país. Pero partiendo de esa perspectiva, de los tipos de políticas, a ver, ¿qué características diría usted que tiene actualmente el sector o el sector cultural en Costa Rica en cuanto al tipo de políticas que existen? Correcto. Bueno, por un lado hay una demanda que no solo se da en cultura, sino que se está dando en los diferentes sectores que componen la sabiduría o la producción nacional, que es la participación. Las comunidades, las personas, las organizaciones, las redes sociales, las municipalidades, los grupos étnicos, los pueblos que tienen características específicas o diferenciadas, están pidiendo participación. Entonces, un principio fundamental con el que se está construyendo esta política tiene el de generar mecanismos de participación de las organizaciones, de las personas,
de los habitantes de las diferentes regiones y provincias del país. Otro principio que va a caracterizar esta política es el de inclusión, la posibilidad de generar mecanismos que promuevan la inclusión, el acceso a la participación, a la libre participación en la vida cultural. Por otro lado, hay enfoques que se van delineando y que cobran muchísima fortaleza. Todo esto que te estoy diciendo ha ido surgiendo del proceso de consulta, ¿verdad? En el ministerio no nos estamos inventando una agenda, sino que ha sido producto del diálogo permanente casi durante estos 3 años, pero que recoge mucho de lo que se ha escrito y se ha investigado en los últimos 20 años en Costa Rica. Tiene que ver con un claro enfoque de reconocimiento de la diversidad cultural, que esto hace un cambio en la manera en que concebimos qué es la cultura en las últimas décadas en Costa Rica y con mucha referencia internacional. Un claro enfoque de género, en una época en que no podemos dejar de lado el derecho a la equidad de oportunidades en el ámbito del género, la participación de las niñas y los niños, mecanismos para que los niños puedan participar libremente en la vida cultural, las personas jóvenes, cómo se relacionan, los adultos mayores, tanto le debemos a nuestros adultos mayores en todo lo que le han dado al país, a la sociedad, y no, a pesar de que hay diferentes programas en las instituciones que atienden culturalmente al adulto mayor, no tenemos una clara política estatal en materia de cultura de atención a esta población. Entonces tiene un enfoque también etario, generacional, que va a atender a los diferentes grupos por edad. Y refirámonos un poquito más al enfoque de reconocimiento de la diversidad cultural. Costa Rica ratificó hace 2 años la Convención de la UNESCO para la promoción y protección de la diversidad de manifestaciones culturales. Este es un instrumento internacional que es vinculante, es decir, es de acatamiento obligatorio para el Estado costarricense a partir de que lo ratifica, y esto es un cambio histórico, porque a partir de este momento el concepto de cultura tiene que ampliarse ya no solo académica y conceptualmente, sino en la práctica, hay que generar una serie de acciones. ¿Qué entra dentro de esta diversidad cultural? En el caso de Costa Rica, que posee una vasta y riquísima diversidad cultural, ahora tenemos que reconocer que en Costa Rica no hay una cultura como en un periodo de la educación y la historia se nos transmitió. Como si Costa la cultura Rica, costarricense. La identidad nacional era ser del Valle Central, se decía que éramos blancos de una sola religión, de una sola afinidad sexual, y eso está variando diametralmente. Costa Rica ha sido vanguardia en la discusión sobre estos temas, pero estamos rezagados en la elaboración de política pública que reconozca esas diferencias. En el diagnóstico se detecta que hay una serie de grupos que salta a la vista, pero no es responsable afirmarlo sin haber hecho estudios que confirmen, que legitimen esto que voy a decir. En Costa Rica hay grupos que históricamente han estado marginados, hay grupos que han estado invisibilizados, hay grupos que no han gozado de poder expresar libremente sus expresiones. Por ejemplo, grupos que han sido discriminados históricamente, los pueblos indígenas costarricenses, los migrantes, no se ha asumido que los migrantes no llegan con las manos vacías, llegan con la cultura puesta, pueden llegar con serios problemas económicos, pueden llegar con serios problemas políticos, pero llegan con una cultura a compartir, y eso hay que asumirlo. La hibridización cultural requiere política cultural. Tenemos que hacer una pausa en este momento porque ya estamos fuera de tiempo, pero en el próximo bloque podemos seguir hablando de esto y sobre otros problemas específicos que afronta el sector cultural en estos momentos y qué plantea la ley y la política para tratar de solucionarlos. Ya volvemos a Sobre la Mesa. Regresamos a Sobre la Mesa, conversando hoy sobre políticas culturales con Giancarlo Proti, coordinador de la Comisión para la Construcción de la Ley y la Política Nacional de Cultura.
Giancarlo, mencionábamos en el bloque anterior un marco conceptual más o menos, ¿verdad? Difícil hablar de tanto en tan poco tiempo, de lo que, lo que está, la sombrilla bajo la cual se resguarda ahorita lo que están haciendo desde el Ministerio de Cultura con la ley y la política, que ahorita podemos referirnos más al proceso, lo que ha sido. Hay algunos problemas muy específicos que se señalan y que quienes estamos inmersos en el sector cultural lo vemos. Uno de ellos es el presupuesto. Se habla de que la cultura es importante. El lema del Ministerio de Cultura en esta administración ha sido invertir en cultura es invertir en la gente. Sin embargo, la inversión presupuestaria no se refleja. ¿Qué plantea la ley y la política al respecto para que el tema de los presupuestos no dependa del ministro o ministra de turno? Es correcto. El problema presupuestario para hacerle frente a estas problemáticas que requieren soluciones urgentes no es un problema aislado o que se plantee de manera aislada, sino como una necesidad para poder ejecutar estas acciones. Podemos identificar... No es lo único necesario, digamos, la plata, pero es importante. Exactamente, pero se requiere presupuesto. Sí, el Ministerio de Cultura tiene un presupuesto ínfimo de 0.5% del presupuesto nacional. 0.6, 0.4 han dado en la última... En la última década. Es insuficiente, sobre todo si consideramos que el modelo que estamos proponiendo es la relación entre cultura y desarrollo. Estamos apostando a que a través de la cultura se pueden generar mecanismos de desarrollo. Obviamente en lo humano, en lo simbólico, en lo identitario, en la cuestión de paz, en la construcción de mejores sociedades, pero también en lo económico. Sí, que eso es un tema que perdón que te interrumpa, pero... siempre se habla del papel importante de la cultura, pero pareciera que desde los gobiernos se ve a la cultura como simple activismo cultural. El Ministerio de Cultura se le llama cuando hay que producir algo rápido porque hay que celebrar algo, ¿verdad? Y pocas veces uno ve que la cultura sea un eje transversal que vaya en otras áreas, la cultura como forma de prevención de la violencia, para generar salud mental en la ciudadanía, que sabemos que no solo la salud física es importante. Entonces, ¿qué plantea la ley? Para generar economía también. Hay podemos ubicar, Natalia, 4 grupos problemáticos fundamentales. Uno es la institucionalidad. El Ministerio de Cultura en este momento detectamos a través de los diferentes estudios que está desactualizado. Fue una idea importantísima cuando se creó hace 40 años, una generación de gestores culturales maravillosos que creó un montón de instituciones culturales en Costa Rica que todavía hoy tenemos. Fue un modelo ejemplar a nivel latinoamericano, uno de los primeros ministerios de cultura de América Latina, pero 40 años después se encuentra desactualizado en visión y en mecanismos de trabajo con las comunidades. Dentro del fortalecimiento institucional entra el problema presupuestario. Se va a pedir un mínimo de presupuesto para poder atender un problema mayor, que es que el modelo en que fue construido el Ministerio de Cultura responde a una visión económica, política y administrativa que irradió a toda Centroamérica, que es lo que llamamos la centralización. La mayor parte del presupuesto del Ministerio de Cultura lo ejecuta en el casco central de San José. Entonces podríamos decir que los ciudadanos que viven en las diferentes regiones y comunidades y barrios periféricos no gozan del derecho a participar libremente de la cultura, porque no hay una política estatal que genere mecanismos para que estas personas puedan desarrollar. No es que no haya cultura, claro, que eso no se malinterprete. Cultura tenemos en todas las regiones, en todos los pueblos, en todos los barrios. Cultura es la manera en que nos relacionamos. Que es uno de los enfoques que hablábamos en el bloque anterior que ha habido, que hay que llevar la cultura a las comunidades. Fue una visión con la que se trabajó durante mucho tiempo. Tienen cultura. Lo que no hay es en las regiones y en muchos barrios son mecanismos de acceso para promover la expresión, la comunicación, las identidades. Eso es lo que llamamos la libre participación. El ministerio tiene que transformarse. Esa es una apuesta tanto en la ley como en la política. Tiene que ponerse a la altura de las necesidades en materia cultural que tiene la sociedad costarricense en este momento. Otro problema es el que no se reconoce, que lo hemos mencionado de alguna manera, la dimensión productiva que posee la cultura. La cultura es un área de la producción actualmente, a como la valoramos actualmente. Eso significa que puede generar modelos de emprendedurismo cultural, puede generar modelos de microempresas culturales, puede generar modelos de organización cultural, puede generar
modelos de relaciones multiculturales entre municipalidades, organizaciones comunitarias, universidades, Ministerio de Cultura, organizaciones de la ciudad, de la sociedad civil, para crear planes de trabajo. El fin de una política es orientar la creación de planes de trabajo dentro y fuera del Estado, en un concepto de corresponsabilidad. Antes me preguntaba la visión, ya no es una visión de Estado benefactor, ya no estamos en la época, no nos podemos regresar a la Costa Rica del mecenazgo, que tuvo un momento maravilloso, esplendoroso en la historia de Costa Rica. Tenemos que asumir que en este momento el Ministerio no le puede hacer frente financieramente a todos los problemas que tiene que atender, pero sí puede facilitar la creación de mecanismos que le permita a los otros sectores sociales, incluyendo los otros sectores de la estructura del poder costarricense, a construir las soluciones necesarias. Mira, otro problema es el no reconocimiento de la diversidad cultural, como dijimos, porque hay grupos que entonces están que se les violan sus derechos realmente de participación y reconocimiento. En eso la experiencia con los pueblos indígenas, que estamos paulatinamente construyendo con ellos desde otra visión de participación muy diferente, porque ellos no solo están protegidos por el convenio 169, sino que tienen otra manera de relacionarse, y en eso estamos aprendiendo de los líderes y lideresas indígenas, en que el trabajo se hace con las personas en conjunto, respetando las identidades. Mire, finalmente otro de los problemas importantes a atender es el que tiene que ver con la dinamización del patrimonio cultural como factor de desarrollo social. Eso cambia el concepto con que se ha atendido el patrimonio en algunos programas. Ya no solo es preservar y conservarlo, sino dinamizarlo en función del desarrollo social. Claro. Y eso pasa con mucha prudencia, eso sí, tiene que ver con la relación con turismo, tiene que ver. La cultura, para que genere desarrollo, tiene que relacionarse con otra área del saber y la producción. Por eso decimos industrias creativas, industrias que se relaciona con la industria, educación y cultura, economía y cultura, arte y cultura. No hemos mencionado a los artistas y no me quisiera ir sin hacerlo, porque el arte cumple un papel esencial, definitivamente, y que no se vaya a interpretar que vamos a dejar a los artistas por fuera. De ninguna manera. Costa Rica tiene excelentes artistas en todos los tipos de manifestación artísticas posibles y conocidos en Costa Rica, pero podríamos identificar con bastante facilidad que la producción artística en Costa Rica atraviesa una serie de obstáculos vertiginosos que le ponen constantemente en peligro su ciclo de producción, que son varios. No es solo diseñar, no es solo crear, producir el arte, sino también es exhibirlo, circularlo, ponerlo en los circuitos de exhibición, el circulación. Completo. Cada uno tiene lo suyo, si es un teatro, si es una galería, si es un museo, si es una pantalla grande, si es una pantalla chica. Y la verdad es que en este momento, si en algo está desactualizada la política pública con respecto a la creación y a la divulgación del arte, es en esa concatenación del todo el ciclo que conlleva que el arte pueda ser disfrutado, en definitiva, en la relación con el espectador. Y también a nivel internacional, Costa Rica tiene arte, y si se genera una política de estímulo a la creatividad, de soporte, y digo estímulo porque ya no se trata de una subvención en que se va a hacer fila para un cheque, sino de cómo generar esos mecanismos de financiamiento compartidos para que los artistas y el arte de Costa Rica pueda exhibirse también en el resto del mundo, porque hay artistas costarricenses que lo hacen y giran con el mundo, pero a mucho costo, a mucha voluntad, a mucha mística, a mucha recarga, y en eso el Estado tiene que hacer un cambio fundamental. Sin duda son muchísimos los temas de los que podríamos hablar, porque son muchos los problemas que hay que solucionar, y no necesariamente una ley y una política lo vengan a solucionar. Tal vez podamos hablar en otro programa. Para otro. Esto es un plan para 10 años de Exactamente, pero bueno, el Ministerio de Cultura está desarrollando este proceso. ¿Para qué momento se espera que esté construida una ley y una política de cultura? Por lo menos en papel. Estamos, terminando este año. Hemos hecho un plan conjunto con líderes y lideresas de los pueblos indígenas que estamos implementando paulatinamente. Esto consta de varias etapas porque es una participación diferente a la que estamos acostumbrados, de alto enriquecimiento. Pero por otro lado tenemos con todos los otros grupos que hemos trabajado, artistas, académicos, gestores, gente que trabaja en las municipalidades, en las diferentes instituciones públicas, artistas también,
Esto va a estar saliendo entre septiembre y noviembre de este año. La imprecisión del mes exacto es porque ahora viene un proceso de validación. Que se va a llevar un ratito. Que se va a llevar un ratito, sí. Ok, bien. Tenemos que terminar la entrevista. Muchas gracias, Giancarlo, por habernos acompañado. Nos pasamos de tiempo, pero sin duda vale la pena porque es un tema que a ambos nos apasiona. Luego hacemos segunda parte. Así es. Política.cultura.cr es la web del proyecto de la ley y de construcción de la ley y la política de cultura para que usted también lo visite. Estamos en Sobre la Mesa y ya volvemos con la segunda parte del programa del día de hoy, el análisis. Gracias, Giancarlo, por habernos acompañado. Gracias por continuar con nosotros. El día de hoy, como han visto, estamos conversando sobre cultura, políticas culturales en Costa Rica. Para profundizar en el análisis, como en cada uno de estos programas, hemos invitado en este caso a dos profesores universitarios, un profesor, una profesora. En primera instancia, presento a la señora Marta Ávila, quien es presidenta del Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional, crítica de danza y, bueno, investigadora, como ya lo mencioné. Y también al doctor Rafael Cuevas, quien es investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional. A los dos les agradezco mucho que nos acompañen el día de hoy. Gracias. Antes de empezar la discusión de fondo, propiamente el análisis de fondo de la entrevista, yo quería que diéramos un paso atrás, un poco para contestar cuando hablamos de cultura, de qué es de lo que estamos hablando y por qué razón una sociedad tiene que abocarse, en este caso, al estudio de este, voy a llamarle patrimonio a riesgo de que ustedes me corrijan. Doña Marta. Bueno, yo creo que es importante que señalemos a la audiencia de que el concepto cultura o cultura debe ser un derecho humano, un derecho universal, por lo tanto debemos estar vigilantes y en el sentido de que todo Estado, en el caso de un Estado de Derecho como es Costa Rica, debería de ser una garantía. La Constitución, inclusive en 2 artículos, lo plantea como dicho derecho. Entonces, por lo tanto, nosotros en este momento, como críticos o como investigadores, hemos venido señalando esa ausencia de una política en Costa Rica que garantice eso, porque la cultura se ha tratado desde un punto de vista hegemónico y en este momento ya no se puede tapar con el sol de que la cultura y la sociedad en Costa Rica es diversa, por lo tanto no podríamos estar desarrollando el concepto de cultura desde una sola perspectiva. Don Rafael, ¿por qué razón un país, una sociedad tiene que abocarse y es importante que trabaje los temas culturales? Muchas gracias, muy buenas noches. Es importante porque la cultura constituye, como nosotros escuchamos en la entrevista anterior, el modo de vida, la forma de ver el mundo de una población, puede ser de una comunidad, de una nación. Y desde esa perspectiva, entonces, siendo la forma como existe específicamente un pueblo, una comunidad en el mundo, lo que le da su especificidad, lo que la diferencia de otras, identificarlo, fomentarlo, concientizar que ese es un papel, que es una dimensión fundamental para la dimensión de la identidad. Cuando hablamos de identidad, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de eso, es decir, de lo que somos, de la forma específica como un grupo social se expresa en el mundo. En el caso de Costa Rica, esa noción de cultura ya está presente en las instituciones gubernamentales desde por lo menos la década de los 80. Es lo que se llama el tránsito de una concepción de cultura restringido, es decir, entender la cultura solo como expresión de las bellas artes, y pasar a entenderlo como eso, como un modo de vida. Esto se le llama la visión antropológica de la cultura. Entonces, tener claridad sobre qué es lo que una población es, ya sea una comunidad, una nación, una ciudad, etcétera, es tener claridad sobre la forma específica de existir en el mundo de esa comunidad. Por eso es tan importante. Claro, nosotros tenemos acá, el día de hoy, convocamos este programa para conversar sobre este esfuerzo de gobierno por generar, en este caso, políticas culturales, por generar, bueno, no solo la promulgación de esta ley, sino una política. ¿Por qué razón es que el Estado, a la altura del
a esta altura de nuestros tiempos, se plantea este cuestionamiento, doña Marta? Bueno, yo creo que esto llega 40 años después de fundado el Ministerio de Cultura, que es la institución rectora o que ha sido rectora, ¿verdad?, de este sector o de este quehacer que para mí es fundamental, debería ser un derecho, es un derecho que tiene que tener toda la persona de poder desarrollarse en su cultura, como decía el compañero, en su modo de vida. Entonces, en este sentido, recordemos que en Costa Rica ha habido una clase política, la misma. Lo único que han cambiado son los partidos y los ministros, pero entonces tampoco, si hacemos una retrospectiva, no hemos identificado que se haya establecido una política. Entonces, cuando se habla de cultura, necesariamente hay que hablar del Estado y de las autoridades digamos políticas. Que el Estado tiene la obligación desde la Constitución de proveer, de permitirle a todo ciudadano desarrollarse culturalmente. Lo que habría que ver es qué es lo que no se ha hecho para que ese derecho no sea pleno. Sabemos, si comparamos con otros territorios, de que Costa Rica se han hecho muchas inversiones, pero no necesariamente todas han sido las más adecuadas. Si nos vamos recientemente, podemos decir, bueno, sí, tenemos un ministerio que desarrolla un festival de las artes que es muy exitoso, que mueve a cada comunidad cada vez que llega cada 2 años, pero si hacemos otra lectura decimos, ¿dónde ha estado la inversión para que esa producción cultural sea sostenida? ¿Dónde están esos circuitos que le podríamos permitir a los artistas para que lleven toda su producción y no se quede en el Valle Central como ha sido básicamente donde se desarrolla? Que fue uno de los problemas que detectó o que planteó, que colocó sobre la mesa el invitado del set. Sí, el mismo Giancarlo. El vallecentrismo. Sí. Es lo que en Costa Rica se llama el vallecentrismo. Que tiene distintas manifestaciones, no solo en lo cultural, también ahora, en lo políticas económico. culturales en Costa Rica, no solamente en Costa Rica, pero en términos generales en América Latina, en el mundo, en Costa Rica específicamente, políticas culturales han habido desde siempre. Es decir, la colonia tuvo políticas culturales, el Estado liberal en el siglo XIX tuvo políticas culturales, lo tuvo el Estado benefactor, lo tuvo antes del Estado benefactor las políticas que se generaron en el periodo de Calderón Guardia, etcétera. Siempre han habido políticas culturales. Han variado en función del tipo de Estado que hay, porque dependiendo de cuál es el tipo de Estado, así tenemos tipos de políticas culturales. ¿Y hay un eje o una línea maestra como parte de estas políticas o por el contrario hay como discontinuidades? Nosotros deberíamos referirnos a una teoría del Estado en ese sentido, es decir, en función de la naturaleza del Estado, así son esas políticas. ¿Quiénes son las que la generan? Bueno, Marta lo dijo ya. Fundamentalmente son los sectores hegemónicos, pero eso no quiere decir que no se formulen también tomando en cuenta y en alianza con otros grupos sociales. Por ejemplo, en el Estado benefactor se concibió de una manera restringida el concepto de cultura, entendiéndolo fundamentalmente como bellas artes, producción artística, y entonces los aliados naturales de la formulación, implementación y difusión de estas políticas culturales eran sobre todo los llamados productores profesionales o especializados de cultura artística. Y ahora vemos que hay mucha informalidad además en el sector. Y sin embargo yo pienso que desde esa institucionalidad no ha habido una preocupación y una lucha constante de incrementar el presupuesto. Entonces, si vemos que el presupuesto de cultura es uno de los más bajos, si no más el de ambiente, eso termina siendo innecesario para todo lo que habría que abarcar, porque se preocuparon los ministros que han pasado por estas carteras de simplemente que crezca vegetativamente. No se han propuesto decir hay que incrementarlo igual al de educación, porque la cultura debe ser ese mismo derecho, la cultura debería ser aquí gratuita, obligatoria, casi como se ve la educación. Entonces yo creo que todavía hay muchas cosas situaciones que mejorar. Yo quería preguntarles, y usted ya lo introdujo parcialmente, ¿es lo mismo hablar de cultura hoy, en este momento, a el planteamiento, por ejemplo, que usted realizó de hace unos 2-3 décadas en Costa Rica? ¿Las necesidades son las mismas? Quisiera saber.
Uno de los temas centrales que aparecen ahora en las necesidades y por lo tanto que son tomadas en cuenta a la hora de formular políticas culturales, lo mencionó Giancarlo Proti en la entrevista anterior, y decía, se refiere al tema de la diversidad. Estoy mencionando uno de los que él mencionó y que es evidente de que aparece hoy resaltado a la hora de tomar en cuenta cuáles son los problemas en función de los cuales hay que ejercer esas políticas. ¿Quiere decir que antes la sociedad no era diversa? Claro que sí. Siempre ha sido diversa la sociedad. Lo que pasa es que estamos en un contexto distinto, en el que aparecen con evidencia nuevos temas y problemas. Estos temas y problemas son puestos no solamente por la dinámica interna de la sociedad y, por lo tanto, de la cultura, en este caso costarricense, sino en términos generales por la dinámica mundial. Este tipo de temas han sido puestos sobre el tapete desde los años 80 por la UNESCO. Y la UNESCO ha jugado un papel muy importante en este sentido. Entonces, si me pregunta si estos son los mismos problemas que ya existían antes o no, pues digamos que aparecen como temas y problemas relevantes ahora, pero no quiere decir que antes no existieran. Sí, tenemos que reconocer de que en Costa Rica se ha avanzado. El mismo concepto que ya nos remitió el mismo representante, digamos, en este caso de este programa de Giancarlo, que es el del Ministerio de Cultura, ellos ya han asumido otro concepto de cultura y que me parece que es correcto. Por ahí yo creo que en eso sí habría como un consenso de decir, no solamente las bellas artes, no solamente tal sector, no solamente están pensando en diversificación, en descentralización, que eso es muy importante, es darle la presencia a los sectores activos, de que puedan plantear inclusive iniciativas que no siempre vengan desde el ministerio. Hay que escuchar a las partes, hay que ir a donde se está haciendo cultura, que yo pienso que eso ha sido... Entonces hay como una suerte de ebullición que se traduce o que está siendo canalizada mediante esta iniciativa de gobierno que hemos colocado hoy sobre la mesa. Esa palabra me parece que es pertinente, ebullición. ¿Y por qué hay ebullición? En mi opinión, ¿por qué es que ahora nos estamos formulando o el ministerio se ha planteado el formular no solamente una ley general de cultura, sino una política nacional de cultura, sino además están reformulando la ley de premios nacionales, lo cual significa de hecho que hay ebullición? ¿Por qué hay también tanta participación por parte no solamente de artistas, sino de cultores populares y en general de la gente en torno a estos temas? Y es porque el tema de la cultura se ha puesto sobre el tapete, ¿verdad? Hay una serie de necesidades propias que han surgido en nuestros días. ¿Y de dónde han surgido esas necesidades? De la propia dinámica del Estado costarricense en las décadas pasadas. Hoy tenemos, por ejemplo, un contingente de gente formada en las universidades, en escuelas de artes dramáticas, de danza, en literatura, etcétera, en artes visuales, que hace 40 años no existían, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos lo que se conoce como una masa crítica, que no solamente produce, sino que al mismo tiempo tiene necesidades y tiene reclamos. Entonces el Estado está respondiendo a una misma dinámica que él gestó en algún momento. Mucha gente no se da cuenta de eso. Creen que es como un proceso que se ha dado de forma espontánea y que la gente ahora es más consciente. Sí, es más consciente, pero porque ha habido un proceso de formación de masa crítica que ha desembocado en esto. Sí, y yo pienso que es importante plantear que la cultura hay que verla no como una situación que siempre se decía, es que la cultura es el postre, se deja de último, es una cosa de la que se puede prescindir. No, en este momento yo creo que inclusive las autoridades, tanto universitarias como de Estado, deberían de ver la cultura como una posible vía de desarrollo. Ya tenemos que hablar como de industrias culturales, de donde podríamos inclusive generar ingresos, porque en Costa Rica hay mucho talento. Esa inversión que se hizo desde el Estado, ya lo dice Rafa, ya hay tantas generaciones, hay tanto talento que lo que hay que hacer es potenciarlo. No, y sin lugar a dudas es una discusión que hay que entenderla precisamente en ese binomio cultura-desarrollo, pero desarrollémoslo, valga la redundancia, luego de un corte que tenemos que hacer. Hoy estamos hablando sobre cultura en Costa Rica. Ya regresamos, estamos acá en su programa Sobre la Mesa.
Hoy estamos hablando sobre políticas culturales en Costa Rica y bueno, nos acompañan dos investigadores, ambos de la Universidad Nacional, con quienes estamos conversando sobre este tema, don Rafael Cuevas y doña Marta Ávila. En el bloque anterior estábamos hablando sobre el tema o dejamos la discusión para desarrollarla sobre el tema de este binomio que se plantea entre cultura y desarrollo. Y yo les decía ahora en la pausa que existe una tendencia a considerar que la cultura es una cartelera eventista, llamémosle. ¿Qué consideración tienen ustedes al respecto, don Rafael? Bueno, por ejemplo, Giancarlo Proti dio una definición con la cual yo estoy de acuerdo y que en resumidas cuentas es lo que ya dije hace un rato, que es la cultura, entenderla como modo de vida o visión de mundo. Digamos que hay tantas formas de definir la cultura, es un término tan polisémico que siempre cuando nosotros hablamos sobre ella tenemos que empezar por definirla. Claro, porque corremos el riesgo además de no saber de qué estamos hablando. O de estar adscribiendo a una u a otra de las definiciones incluso sin darnos cuenta. El problema, en mi opinión, un poco lo que pasa en el día a día o incluso en situaciones como esta, es que uno puede dar una definición inicial y después casi que por inercia cae en las formas tradicionales de entenderla, que es como vos estás diciendo, es decir, como cartelera cultural, es decir, como eventos, como obras de teatro, como puestas en escena, etcétera. Sí, la tradición de Bellas Artes. Como tradición de Bellas Artes. Entonces uno habla, bueno, la gente tiene derecho a la cultura. ¿Y en qué entiende con derecho a la cultura? Bueno, de que pueda no solamente ver buen teatro, sino que pueda participar y ser creativo en el teatro. Pero el problema es que si lo entendemos como modo de vida, se vincula precisamente con ese concepto que es el concepto de desarrollo. Nosotros hemos tenido en toda América Latina, en Costa Rica también en particular, un problema que tienen todos los países que fueron colonias, y es que nosotros estamos acostumbrados a ser miméticos en torno a la hora de escoger y desarrollar modelos de desarrollo. Y entonces cuando nosotros hablamos de vincular cultura y desarrollo, es vincular lo que somos, nuestro modo de vida, con una forma específica de desarrollo que parta de ese modo de vida, de esa forma de ver el mundo. Eso implicaría que no sería solamente un Ministerio de Cultura el que se encargaría de eso. Por eso se habla, y Natalia Rodríguez lo dijo muy bien a la hora de entrevistar a Giancarlo, se trata de transversalizar ese concepto. Eso implicaría un cambio cultural, un cambio mental, un cambio de paradigma. Un cambio de la cultura, de la cultura. Claro, yo pienso que es fundamental también esa articulación, porque en Costa Rica yo siento que la cultura ha estado desarticulada, ha estado concentrada en el ministerio. Hablemos de ¿qué otros actores deberían estar? Debería estar el Ministerio de Educación, debería estar las municipalidades, deberían estar el Ministerio de Salud, todos los entes que tienen que ver por el bienestar del ciudadano deberían de estar participando, cada uno con el énfasis, porque sabemos que la cultura te puede alejar te puede dar mejor calidad de vida, te puede alejar de malas prácticas, ahora que hay tanta presencia de narcotráfico, etcétera, te puede dar felicidad, es decir, muchas cosas que articulándolas. Entonces yo veo que, por ejemplo, el sector de municipalidad que tiene un recurso que debería destinarse a la cultura no se aprovecha. ¿Y se han involucrado las municipalidades en este proceso? Algunas, sí. Yo creo que de las 81 hay como 51 que tienen un proyecto y algunas ya se han interesado en desarrollar escuelas de música. Y lo pregunto por el vallecentrismo que se planteó. Sí, pero esa es una de las cosas precisamente. Yo quisiera relevar dos aspectos importantes de este proceso que está llevando a cabo el Ministerio de Cultura. Una es esta que estamos hablando en este momento, y es que la propuesta que hay, esta propuesta que se está desarrollando en este momento, que tiene que ver con la formulación de una ley nacional de cultura, implica o busca la formulación de un sistema nacional de cultura, en donde se daría precisamente eso que estás mencionando ahora. Yo veo poco operativo un órgano que ellos están creando ahí, que sería un órgano director de este sistema, en donde hay, me parece que 36 o 37 representantes, son donde están las municipalidades, el ministerio, las universidades, los indígenas, etcétera, etcétera, etcétera.
Puede ser, pero en todo caso es un sistema, se está pensando como un sistema. Y en segundo lugar, lo que yo quiero relevar es algo que relevó también Giancarlo, y es el hecho de que han hecho un esfuerzo importante para que este sea un proceso participativo. Esta es una... Eso significa muchos actores, sí, que está en construcción, muchas sensibilidades, que se está participando oyendo a muchos y sectores procesos para nutrir todas las necesidades del sector, y no solamente se quedaron, por decirlo así, en los artistas o en determinado sector, sino que se ha tratado de hacer, por eso ha durado tanto tiempo. sí, en una ¿verdad? política concebida, escrita y decretada en un escritorio. Yo creo que lo interesante de eso es la polémica que se está desarrollando, la sensibilidad, o sea, el sector está, cultura, siento que en este momento involucrado de una manera interesante, y ojalá que de aquí salga algo en realidad que necesitemos para los próximos años. Sí, hay una pregunta de fondo que yo siempre me he hecho, y es ¿cómo se da el salto entre el evento, la manifestación cultural, y este imperativo ético de la cultura como un agente transformador de la sociedad? ¿Cómo es que se logra precisamente empatar esa manifestación más visible con procesos y transformaciones de larga data? De larga data. Bueno, si lo vemos desde esa perspectiva restringida que vos lo estás viendo, ¿verdad? Nuevamente, porque estás hablando de eventos, es nuevamente una cuestión de un escenario, por ejemplo, de cosas de ese tipo. Evidentemente hay procesos en los cuales la gente se involucra, en los cuales está presente la creatividad, el relacionamiento con la gente, etcétera, que crea formas y hábitos, formas de comportamiento y hábitos diferentes, sí, que eventualmente pueden desembocar en formas de relacionamiento distintas. Pero yo insisto en que no debemos verlo solo desde esa perspectiva restringida, ¿verdad? Es decir, se trata de cambiar los paradigmas y entender que lo que nosotros tenemos que hacer es comprender cuáles son nuestras propias necesidades. Ya cuando hablamos de nuestras propias necesidades, no me refiero solamente al país, me refiero a todos los elementos que conforman ese país. ¿Cuáles son las necesidades, por ejemplo, del sector agropecuario? ¿Cuál es el sector dentro del sector agropecuario de los cafetaleros? ¿Cuáles son sus dinámicas de vida? ¿Por qué ellos necesitan cierto tipo de mercados, etcétera? Es decir, partir de sus propias necesidades. No me estoy refiriendo solamente a hábitos como se entienden normalmente culturales, en el sentido de expresiones artísticas. Sí, yo lo que creo es que esa política debería de permitir, al final de cuentas, que las personas interesadas en estas áreas puedan vivir como se vive cualquier otro profesional de la cultura, y llamemos de todas las aristas que puede tener este sector, ¿verdad? Pero que no se siga viendo el arte como una cuestión que hace un sector, que no se le tiene que dar inversión, que no se le tiene que dar recursos, que lo hacen por amor al arte o a la cultura, porque es una cosa de pasión, ¿no? Yo creo que ya ha habido tanta inversión en Costa Rica que amerita que las políticas que vayamos a tener propicien que ese sector sea profesional. O sea, podemos hablar de la cultura como un sector económico productivo, también y productivo. Claro. Entendiéndolo, digamos, si nosotros entendemos restringidamente a la cultura, sí, podemos hablar de un sector que tiene muchas posibilidades. No es que tenga potencialmente, ya está produciendo una gran cantidad, que está produciendo dividendos desde el punto de vista económico. ¿Quiénes? ¿Quiénes o qué ámbitos? ¿Qué actividades? Muchísimos ámbitos. Por ejemplo, lo están produciendo todos aquellos que se encuentran relacionados con el turismo, por ejemplo, y que tiene que ver con las actividades relacionadas con ellos. Lo está produciendo la industria cultural, ¿verdad? Aquí en Costa Rica ya existe, por ejemplo, la industria del disco. Una de las políticas, en mi opinión, voy a centrarme solamente en esa pequeña partecita de la parte restringida de la cultura. Una de las políticas que debería impulsar el Ministerio de Cultura, que yo lo encuentro ausente dentro de esta propuesta que está haciendo, es la protección de las industrias culturales propias. Por ejemplo, la industria del disco en Centroamérica y en Costa Rica en particular ha desaparecido. ¿Por qué? Porque las grandes transnacionales del disco la han borrado. ¿Qué significa que desaparezca la industria del disco en Costa Rica? Significa que los productores de cultura, los músicos, los cantantes, tienen pocos canales para poder
difundir su música, para difundir su producción. Entonces, en ese sentido es necesario una política de protección en esa dirección. Sí, en ese mismo sentido yo pienso que nosotros hablamos mucho de crear esos circuitos, esos espacios de difusión, de venta, de que cuando se produce un disco, un libro, una coreografía, igual cualquier producto cultural de los que llevan nuestros valores y muestran toda nuestra idiosincrasia, nuestras creencias, etcétera, puedan circular, puedan venderse, puedan ser consumidas por un mayor público que no sea el que está simplemente en el Valle Central. Veámoslo desde el punto de vista de las artes escénicas. ¿Dónde están los teatros? En San José. En Heredia no hay un teatro decente. En Alajuela se hizo uno, no está trabajando también. El resto del país no tiene teatros. ¿Cómo podrían las personas de teatro y danza vivir de eso? Muy difícil. No, y siempre hablando sobre el tema de productos culturales, uno podría identificar que existe una discusión abierta entre lo que es producción cultural y distribución cultural, ¿es así? Claro. De pronto ya la industria en Costa Rica pareciera dedicarse más a lo que estoy mencionando, una distribución que a una producción y apoyo de la... Que es muy claro, por ejemplo, en televisión. Hay unas estadísticas muy interesantes que no son muy recientes, pero ahora la situación debe ser mucho más acentuada en ese sentido. Por ejemplo, si uno ve la cantidad de artefactos para producción que circulan en nuestros países, en América Latina, en Costa Rica en particular, y los de reproducción se triplican. Por ejemplo, en nuestros países, en Centroamérica, hay por persona más aparatos de reproducción de discos compactos, de DVD, que en Italia, guardando la relación de población. Tenemos más reproductores, pero tenemos menos artefactos que sirven para hacer películas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que nos está expresando esto? Para dar cuenta de nosotros mismos. Para dar cuenta de nosotros mismos. ¿Qué nos está expresando esto? Que nosotros lo que hacemos es consumir. Eso es lo que yo digo, precisamente, hacia dónde en términos generales, como orientación general, debe ir una política nacional de cultura, a revertir esa situación. O sea, un poco a consumir lo propio, por decirlo así. Sí, a producir en primera instancia. A producir y que se pueda consumir aquí y ojalá exportar, porque la calidad de lo que se está logrando en Costa Rica ya amerita y puede competir con otros. Bueno, y desde productos. el punto de vista de ustedes, y por lo menos a mí me queda muy claro cómo comprender la cultura entonces como un derecho y cómo comprender la cultura desde el punto de vista de desarrollo. A criterio de ustedes, estas preocupaciones están bien encaminadas como parte de este proceso que emprende el Ministerio de Justicia, no, de Cultura. Imagino que Ministerio de Cultura. A ver si el Ministerio de Cultura le hace justicia a estos aspectos. Bueno, yo pienso que sigue habiendo, que se parte de una buena premisa. Creo que hay esfuerzos interesantes e importantes en esta dirección. Menciono algunas solamente de pasada. Por ejemplo, respecto al cine se ha estado discutiendo, o en general sobre la producción audiovisual, de políticas de estímulo a esa producción audiovisual. Entonces sí, hay, pero sigue todavía resbalándose en la concepción limitada de cultura. Eso yo no lo achaco ni a mala intención, ni a limitación de quienes hacen esta política, sino porque nosotros venimos en un proceso de transición, de pasar de una u otra forma de entender la cultura, y entonces nos es difícil mantener todavía, conceptualizar, identificar cuáles son los elementos en los cuales debe aplicarse esta política cultural. Esta que yo diría que es una limitación que se siente al leer los documentos que tienen que ver con estos esfuerzos que se están haciendo. Sí, doña Marta, ya para ir cerrando. Yo pienso que habría que continuar. Ellos han creado bastantes espacios de discusión y ha habido mucha retroalimentación, y creo que eso lo han retomado ellos bastante y lo han considerado a la hora de ir afinando la propuesta. Y sí, pienso que también en algunos casos el sector cultura ha estado no participando de lleno en algunos casos, que pienso que esas voces que no están de acuerdo deberían estar más presentes en esos foros para que su voz se escuche y se discutan las propuestas en las que ellos están decidiendo. Sí, bueno, tenemos que acabar por acá. A los dos les agradezco mucho que nos hayan acompañado el día de hoy para darle mayor perspectiva a esta discusión sobre políticas culturales.
A ustedes en casa, bueno, decirles que toda esta discusión tiene que ver finalmente con cómo nos comunicamos, cómo nos identificamos, cuáles son nuestras ideas, cuáles son nuestros ideales. La cultura en realidad debería ser un tema de discusión bastante vivo y muy presente, presente en todo el territorio nacional, en distintos grupos etarios y demás. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado el día de hoy. Nos vemos la próxima semana con un programa nuevo de Sobre la Mesa. Hasta entonces.